Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Ricardo, profesor de Física y Química, y en la clase de hoy vamos a estudiar la lluvia ácida. Antes de nada, vamos a ver qué es la lluvia ácida o dónde se clasifica o se engloba. Lo vamos a poner por aquí. La lluvia ácida es, cuando se estudia, uno de los efectos globales de los fenómenos atmosféricos. Digamos, está la lluvia ácida, el efecto invernadero y la destrucción de la capa de ozono. Y muchas veces confundimos lluvia ácida con destrucción de la capa de ozono. Vamos a ver qué es. Como digo, un efecto global, pero como sus efectos muchas veces, como veremos posteriormente, no suceden en el mismo lugar donde se emiten los gases, a veces se llama, en vez de efecto global, efecto regional. Es decir, que en vez de sufrir la zona donde se emiten los gases, la zona que sufre más es otra que está un poquito más alejada. Ya lo veremos. Entonces vamos a poner que es un efecto, vamos a ponerlo por aquí, es un efecto más bien regional. Aunque es un efecto global, ¿vale? Se clasifica dentro de los tres efectos globales que os he dicho. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente ya sabéis que es una lluvia, que ahora veremos en qué se basa, pero se basa sobre todo en la emisión de gases tóxicos a la atmósfera. Esta emisión es debida sobre todo a las fábricas, a los vehículos, a las motos, a procesos de combustión, ¿no? Entonces, los gases que vamos a estudiar, ahí existen más, pero los más conocidos para comprender la lluvia ácida son, o serían, por ejemplo, los óxidos de azufre. Los óxidos de azufre como este, que esto es un dióxido, ¿veis? Dióxido de azufre. También habría óxidos de nitrógeno. No voy a poner exactamente qué tipo de óxidos porque hay varios de ellos. Lo voy a poner así con la X y lo voy a nombrar como óxidos de nitrógeno porque para englobar, digamos, a todos, ¿no? Y luego, también, aunque os parezca que no, es peligroso el dióxido de carbono o el exceso de dióxido de carbono. Ya sabéis que el dióxido de carbono se escribe así. Dióxido de carbono. Pues la emisión de estos gases en mayor cantidad, debido a fábricas, industrias, coches, vehículos, es la que genera este efecto. Vamos a pasar las consecuencias. Vamos a pasar a la parte de aquí donde dice en qué consiste. Básicamente, ¿qué consiste la lluvia ácida? La lluvia ácida es una precipitación, una lluvia que sucede por la emisión, como veis, de estos vehículos y esos gases, cuando pasan a la atmósfera, se combinan con el vapor de agua de las nubes. Ahora veremos mediante qué procesos químicos, porque es importante que tengáis en cuenta que la lluvia ácida sucede debido a un proceso químico, a una disolución y a una formación de ácidos, ¿no? Entonces ahí se combina con el vapor de agua de las nubes y esas nubes muchas veces se mueven debido al viento y cuando precipitan lo hacen en una zona que no es concretamente donde se generó el gas, pero que está cerca, por eso he dicho que es regional. Y entonces ¿quién lo sufre? Pues lo sufren lagos, lo sufren bosques, lo sufren animales. Lo que sí quiero que os quede claro es que la lluvia ácida no es una lluvia que cuando te cae, tú dices, oh, me está quemando, ¿no? Como si fuera un ácido que te cae en la mano y te hace una herida, ¿no? Es una lluvia un poco más sutil y por tanto peligrosa, porque realmente tiene un pH bajo, pero no tan bajo como para darte cuenta instantáneamente, pero sus efectos, a veces, sobre todo en plantas y animales, son instantáneos. Porque ellos tienen un rango de pH, ahora como veremos, muy bajo, una variación de pH muy baja. Pero bueno, que sepáis eso, que la lluvia ácida no es una lluvia que cuando te cae te quema, pero es igualmente muy peligrosa. Reacciones químicas que tienen lugar. Esto es lo que la gente a este nivel no conoce y aquí se queda. Ellos dicen, hasta aquí la lluvia ácida, pero yo quiero que vayamos un pasito más adelante, ¿no? Yo quiero que sepáis qué sucede en las nubes, ¿no? Lo primero es que estos gases que he dicho, por ejemplo, vamos a empezar por el dióxido de azufre, cuando van a la atmósfera, se combinan con el oxígeno que hay allí, en la estratosfera, y debido, por ejemplo, a la luz, que tiene energía, pues sucede una reacción química de oxidación. Estos gases es como si se oxidaran, lo cual lo hace más peligroso, ¿no? Porque si este gas en sí es el que se combina con el vapor de agua, generaría un ácido pero un poco más débil. Sin embargo, al oxidarse, produciría otro óxido que se llama trióxido de azufre. Esto, si lo ajustamos, es un medio. Este es otro gas. Y el trióxido de azufre es un poquito más peligroso, porque cuando se combina con el agua, vamos a ponerle una molécula de agua, esto se suma así. Primero los hidrógenos, ¿cuántos hay? 2. Luego los azufres,
1. Y luego los oxígenos, 3 de aquí y 1 de aquí, 4. Esto se llama ácido sulfúrico y es, como sabéis, un ácido fuerte muy peligroso. Lo que pasa es que está bastante diluido y, como digo, no cae así, ¿no? Y lo mismo pasa con los otros óxidos. Por ejemplo, vamos a coger un óxido de nitrógeno. Vamos a coger el pentaóxido de nitrógeno, por ejemplo este, y lo combinamos con agua. A ver qué sucede. Este pentaóxido de nitrógeno ya está previamente oxidado, ¿vale? Como ha sucedido aquí. Lo combinamos con el agua y se queda H2, N2, O5 y 1, O6. Esto se puede simplificar entre 2 y se queda HNO3, que es el conocido ácido nítrico, que también es muy peligroso. Entonces ya tenemos dos ácidos fuertes que se han generado ahí de la nada. Y también sucede, por ejemplo, con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, que es CO2, al combinarse con el agua, se forma H2CO3. Y esto se llama un ácido carbónico. El ácido carbónico es muy inestable. Es, por ejemplo, el ácido que forma parte de las bebidas carbonatadas. Pero sabéis que esas bebidas que tienen ese gas a veces son bastante corrosivas a largo plazo, ¿no? Incluso hay vídeos donde si metéis, por ejemplo, algo en esas bebidas, se descompone, ¿no? Bueno, pues todos estos son, esto es un ácido más débil, pero todos son ácidos que cuando se precipitan producen la lluvia. Y vamos finalmente con sus consecuencias negativas. Cuando la lluvia puede caer, ya os digo, en lagos, puede afectar a plantas, animales, seres vivos. Por ejemplo, si cae en un lago, puede variar rápidamente la acidez del mismo. Puede hacer que sea mucho más ácido, un pH mucho más bajo, y todos los organismos que viven en él, por ejemplo, los peces, que tienen un rango de pH, como he dicho anteriormente, muy pequeño de vida, pues pueden afectarse y pueden morir. De hecho, hay muchas veces que aparecen en mares peces muertos en masa, no se sabe por qué, y es porque se ha producido un cambio muy pequeño en la acidez o un cambio muy pequeño en la temperatura. Los peces son muy sensibles a estos cambios. Las plantas también, esta precipitación puede hacer que se achicharren y se sequen en cuestión de días, ¿no? También puede afectar a partículas pequeñas, a microorganismos pequeños como las bacterias, algún tipo de organismos unicelulares, hongos, y pueden llegar incluso a extinguir toda su población, lo cual es muy peligroso porque forman parte de la cadena alimenticia. Y por último, también los monumentos. ¿Quién no ha visto un monumento, por ejemplo, en Roma? O no en Roma hace falta, sino al lado de nuestra casa hemos visto alguna iglesia que está como deteriorada, está como, digamos, carcomida, tiene huecos, tiene agujeros. Esa roca ha sufrido un proceso de lluvia ácida constante, pero a veces no solamente es que llueva de manera ácida, sino que, por ejemplo, en ciudades mucho más grandes ocurre lo que se llama la precipitación seca, que es que incluso antes de llover, todos esos gases que se han generado ya se van depositando sobre la roca y van erosionándola. Entonces, nos podemos encontrar monumentos con la nariz porosa o que se le ha carcomido, y eso es debido a la lluvia ácida. Así que hay que tener mucho cuidado porque esto es un efecto que nos puede tocar a todos nosotros. Bueno, chicos, hasta aquí el final del vídeo. Gracias por quedaros. Si tenéis alguna duda, hacedmela llegar a través de los comentarios y suscribíos si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el siguiente. Chao. Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, os aconsejo este otro.